Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver la clase de compresión de datos. Eh, este es un tema que históricamente damos muchos más en profundidad y bueno, a medida que fuimos incorporando temas nuevos más relacionados a la ciencia de datos, este tema quedó mucho más acotado en lo que damos, pero vemos una visión general de todo el tema de compresión de datos. Y lo que primero que quiero aclarar es que nosotros lo que vemos más que nada es compresión sin pérdida de información, ¿no? Porque hay dos, eh, digamos, categorías totalmente distintas de compresión, que una es la compresión con pérdida de información y la otra es sin pérdida de información, ¿no? En el caso de la compresión sin pérdida de información, lo que permite es llevar los datos que tenemos, llevarlo a un tamaño menor, pero que eventualmente uno puede volver a recuperar exactamente lo mismo que tenía al principio, ¿no? O sea, yo puedo a comprimirlo, ocupa menos espacio, pero yo luego puedo descomprimirlo y esto vuelve a tener el mismo espacio de antes y tengo exactamente lo mismo que tenía antes. O sea que en el medio no perdí información, no es que cuando comprimo información en este tipo de compresión estoy achicando los datos, pero sacrificando algo de información. Luego están todos los métodos de compresión con pérdida de información, que en esos, en general, no es posible volver exactamente lo no, en general, no, en todos, no es posible volver exactamente lo mismo que teníamos originalmente. Cuando hacemos la compresión, de alguna forma, estamos perdiendo cierta información que quizás no es tan valiosa para lo que estamos comprimiendo, pero que, digamos, hace que no podamos tener exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿no? ¿Se escucha mal el audio? Acá tengo el micrófono mal. No, se veía. A ver. Hola, hola. Ahí se escucha. Ah, ahí está mucho mejor. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tengo que decirlo de vuelta? O sea, voy de vuelta por las dudas. Compresión con pérdida de información, sin pérdida de información. En la compresión sin pérdida de información puedo comprimir lo que tengo, llevarlo a menor tamaño y eventualmente puedo volver a exactamente lo mismo que tenía antes. No hubo una pérdida de información en el medio. Ahora, en los compresores con pérdida de información, comprimo los datos que tengo, pero no es posible volver a exactamente lo mismo que tenía antes, porque es posible que en el medio haya perdido información que posiblemente no sea tan valiosa para lo que estoy comprimiendo, ¿no? Por ejemplo, los compresores de imágenes, ¿no? JPG, PNG, intentan, digamos, comprimir mucho la imagen y que la información que se pierde es algo que posiblemente el ojo ni lo note, ¿no? Entonces, digamos, el ojo humano tiene ciertas limitaciones que estos compresores con pérdida de información aprovechan para esa información que el ojo no es capaz de distinguir o le resulta difícil distinguir, directamente en la versión comprimida no están, y entonces uno ve la imagen como si fuese muy similar en calidad a la original, pero en realidad ocupa mucho menos espacio, ¿no? Pero esto hace que si yo quiero recuperar exactamente la misma imagen original, no lo pueda, porque se perdió esa información, ¿no? Y esto también tenemos de audio, ¿no? Hay distintos compresores de video, ¿no? Que pierden cierta información al comprimir. Bueno, nosotros nos centramos más en los compresores sin pérdida de información, ¿no? Que podamos recuperar totalmente toda la información que teníamos en un principio. Y esto, que yo estoy hablando de datos, información, ¿no? Que parecen lo mismo, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Datos es cualquier, digamos, cualquier dato o cualquier bytes que puedo tener, por ejemplo, en un archivo. Hay información es la que realmente está
guardado ahí, digamos, ¿no? O sea, yo puedo tener datos redundantes, puedo tener datos que en realidad con otros datos los puedo calcular o los puedo inferir, lo que sea, ¿no? Entonces, si yo saco esa información, perdón, esos datos que puedo obtenerlos de alguna otra forma, bueno, esos no son, no cuentan como la información básica o base que tiene el archivo, el mensaje o lo que sea, ¿no? Y, y después hay distintos, cuando uno va a comprimir un archivo o lo que sea, los compresores lo que hacen es armar un modelo de compresión, ¿no? Un modelo de compresión que es, bueno, ¿cómo voy a comprimir este archivo? Hay distintos algoritmos de compresión y que en general hacen algo distinto basándose en el archivo que está comprimiendo. Y hay una gran familia de compresores que está basado en modelos probabilísticos, o sea, que tienen en cuenta la probabilidad de cada byte o de cada carácter de un mensaje para tratar de comprimir ese mensaje o ese archivo, ¿no? Y lo que tratan de hacer es algo bastante obvio, hacer que los códigos más probables se compriman con una cantidad menor de bits, ¿no? Con una menor cantidad de, de datos, de bits. Y los códigos que son menos probables, o sea, que aparecen muy poco, rara vez, esos se emitan con una cantidad mayor de bits, ¿no? Entonces, digamos, el resultado lo que hace es que esto tengamos un archivo que ocupe mucho menos espacio que el archivo original. Y bueno, esto es, digamos, el cálculo de la entropía de un archivo, que es la probabilidad de cada byte o de cada carácter de ese archivo o de ese mensaje por el logaritmo de la probabilidad de ese carácter. Si yo hago la sumatoria para todos los caracteres posibles o para algo más general, si lo estoy haciendo de a byte y entonces lo voy a hacer para las 256 combinaciones de un byte posible, esto me va a estar dando la entropía de ese mensaje o de ese archivo, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué es la entropía? ¿No? La entropía lo que mide es, de alguna forma, el desorden o el orden de algo, ¿no? Y entonces, en este caso que yo calculo la entropía de un mensaje y voy a utilizar un compresor estadístico o basada en probabilidades para comprimir, lo que me está dando es una noción de cuánto puedo comprimir ese archivo, porque la entropía me va a estar dando digamos, el límite teórico en base a las probabilidades de los caracteres en cuanto yo puedo comprimir ese mensaje de archivo, ¿no? O sea, me está dando la medida de la información que hay en ese mensaje de archivo. Y la medida de la información, sí, esto sería, digamos, si yo multiplico esto por la cantidad de caracteres que tiene el archivo, me está dando digamos, cuál sería el límite que puede ocupar ese archivo o mensaje si utilizo un compresor basado en probabilidades para comprimirlo, ¿no? Que esto hay que tener cuidado porque, digamos, esto me estaría dando el límite si utilizo un compresor probabilístico que en principio, ya vamos a ver un poco qué es, no utilice contexto, ¿no? Porque yo puedo tratar de mejorar mi modelo probabilístico de alguna forma para tratar de comprimir mejor. Entonces yo puedo decir, bueno, esto no tiene en cuenta qué carácter hubo antes de cada uno para armar las probabilidades. Entonces, si yo armo las probabilidades teniendo en cuenta un carácter anterior o dos caracteres anteriores, porque no es lo mismo, por ejemplo, una E, ¿no? Si estoy comprimiendo un mensaje de texto, no es lo mismo una E así tomada en general que una E después de una Q y una U. O sea, después de una Q y una U, la E es
mucho más probable que una E tomada en general. Entonces, si yo trato de utilizar esto que se llama utilizar contextos de composición, bueno, esta fórmula que me daba el límite de composición ya no es válida, porque esto no tiene en cuenta los contextos. Entonces, yo tendría que, bueno, definir cómo calcula la entropía en este escenario y ahí estaría teniendo otro límite, ¿no? Entonces, si yo cambio mis modelos, voy a estar cambiando el límite de composición que tengo. Y si utilizo un compresor que ni siquiera se basa en modelos probabilísticos, sino que se basa en algún otro concepto, que algunos de los cuales vamos a ver un poquito hoy, bueno, tendrán otros límites que sean mejores o peores dependiendo de los modelos que utilicen, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda, comentario, consulta? Bueno, uno de los... Nadie dijo ni sí que no... ¿Vamos bien? A ver, ¿vamos bien? Sí, sí, profe, está todo bien. Muy bien. Ahí sí, ahí aparecieron bien. Vamos bien, buenísimo. Genial, gracias. Uno de los modelos, de los compresores con modelos estadísticos más simples y que funcionan relativamente bien son los árboles de Huffman. Eh, ahora vamos a hablar un poquito de los árboles de Huffman. Eh, Luego está la compresión aritmética, ¿cuál es el problema de los árboles de Huffman? Los árboles de Huffman utilizan justamente un árbol un árbol binario, donde irse por una rama significa eh, emitir un bit 1, si voy por la rama derecha emite un bit 1, si voy por la rama izquierda emite un bit 0, y digamos, la limitación que tienen los árboles de Huffman es que necesita emitir una cantidad entera de bits para cada código. O sea, en el árbol de Huffman, cada código que estoy comprimiendo, si estoy comprimiendo un mensaje de texto, será cada carácter que estoy comprimiendo. Como estoy navegando un árbol, voy a tener que emitir una cantidad entera de bits para cada carácter, ¿no? ¿Y qué pasa? Si nosotros volvemos a la fórmula de antes, quizás que la probabilidad de ese carácter por el logaritmo de la probabilidad de ese carácter me daba, no sé, 4,5 bits, ¿no? Entonces, para ese carácter, si utilizo Huffman, voy a estar utilizando no 4,5 bits, sino voy a estar utilizando 5 bits cada vez que lo codifique o cada vez que lo comprima, ¿no? Entonces, bueno, voy a estar perdiendo 0,5 bits cada vez que comprima ese carácter. Bueno, si tengo un archivo suficientemente largo, esto va a ser bastante relevante, y si esto pasa lo mismo con varios de los caracteres, o sea, siempre se va a terminar como redondeando para arriba esto, ¿no? Entonces eso es algo que la compresión aritmética evita, porque con la compresión aritmética podemos emitir una cantidad no entera de bits. Y ahora un poco más adelante vamos a ver cómo, porque, bueno, suena cómodo. Yo en la computadora solo tengo bits, no tengo una información menor que bits, ¿no? Pero bueno, con la compresión aritmética se la rebusca para poder hacerlo. Y entonces de esa forma evitamos esta pérdida de nivel de compresión que tiene el Huffman. Y otras digamos, diferencias entre los compresores, una gran diferencia es esto de estático dinámico, ¿no? ¿Qué significa estático, no? Si yo tengo un compresor estadístico que es estático, lo que va a hacer es leer el archivo que estoy por comprimir de forma completa y va a armar su modelo de probabilidades, su modelo probabilístico, en base a todo el contenido del archivo con esta leída inicial. Leo todo el archivo, calcula las probabilidades de cada carácter y se arma su modelo que tiene en cuenta todo el archivo, y ese mismo modelo es el que va a utilizar para comprimir todo el archivo.
¿Está bien? Esto lo que hace es que, bueno, en principio estaría comprimiendo con la, digamos, mejor modelo en base al archivo como conjunto, ¿no? Pero hay un problema que tiene es que este modelo probabilístico que utiliza se lo tiene que informar de alguna forma al descompresor, porque el descompresor tiene que saber qué probabilidades se utilizaron para poder descomprimir y llegar al mismo archivo. Entonces, cuando uno utiliza un compresor que es estático, lo que va a tener que incluir en el archivo comprimido va a ser no solo el resultado de la compresión del archivo, sino además, de alguna forma, cuál fue el modelo probabilístico que utilizó. O sea, que en principio sería la probabilidad o la frecuencia de cada uno de los caracteres del archivo. De esta forma, digamos, ocupamos un poquito más de espacio y eso es lo que tiene que leer el descompresor al comienzo para poder armar el mismo modelo que el descompresor y poder descomprimir el archivo. Esto en los dinámicos no pasa. Los dinámicos lo que van a hacer es partir, suponiendo, digamos, si es un compresor general, va a partir suponiendo que todos los caracteres o todos los bytes son equiparables, todos tienen la misma probabilidad, y entonces comienza con ese modelo, digamos, sin ninguna información del archivo, y a medida que van comprimiendo, a medida que van encontrando un carácter, lo que van haciendo es actualizando ese modelo de probabilidades, aumentando en una frecuencia cada uno de los caracteres que van comprimiendo. Entonces, de esa forma, el modelo de compresión va aprendiendo de alguna forma del archivo y cada vez va logrando, digamos, comprimir mejor a ese archivo. Digamos, y que tiene algunas ventajas y desventajas con el estático, ¿no? El estático leía todo y lo comprimía, digamos, digamos, con el modelo óptimo a nivel general, pero lo bueno de los dinámicos es que como van cambiando, si hay ciertas zonas del archivo donde es, digamos, hay como caracteres que son más probables y después el carácter quizás ya desaparece y en otro momento es más probable, como esto es dinámico, bueno, el dinámico es como que se va adaptando a estos cambios del archivo. También que el otro es como que parte de algo que funciona bien para en general, ¿no? Claro, Martín, claro, al principio no comprimía tan bien porque empezaría diciendo son todos equiparables, entonces cuando son todos equiparables, en realidad no vas a estar comprimiendo nada. O sea, si tenés un Human, por ejemplo, de que al principio de todo son todos equiparables, lo que vas a estar emitiendo, para cuando comprimís un byte, vas a estar emitiendo 8 bits, o sea, un código de 8 bits para ese byte. O sea, ahí no comprimís nada. A medida que vas ganando información y la tabla va teniendo, digamos, un modelo mejor, ahí es cuando empezás a lograr comprimir el archivo. Pero sí, al principio no comprimís nada, o sea, ni tan bien, al principio no comprimís nada. Hasta que no aprende, aunque sea un carácter, o sea, digamos, el primer carácter no lo comprimís seguro. Después, quizás sí, porque si se repite el segundo carácter es igual que el primero, ese lo vas a estar emitiendo con un poquito menos que el anterior, ¿no? Y así cada vez mejor. Y el tema de los contextos, lo que decía antes, esto de tener en cuenta cierta cantidad de caracteres anteriores, que puede ser uno, dos o n, y también hay algunos modelos que utilizan un contexto variable, no es que siempre dicen, bueno, yo comprimo siempre que tenía en cuenta los dos caracteres anteriores, no. Son variables que lo que intentan hacer es tratar de comprimir en el contexto que logren un mejor nivel de compresión. Entonces, quizás que intentan comprimir primero con el contexto de nivel o de orden, que es cuántos veo para atrás, 3, y si ahí pasa algo que no es bueno, bueno, comprimo con el 2 y así. Estas serían como distintas categorías o distintas categorías de compresores. ¿Se entiende? ¿Seguimos bien? Sí, sí. Bueno,
Y la de Huffman está bastante explicada en los videos, ¿no? Que vieron en la clase de hoy. ¿Les quedaron dudas de Huffman? ¿Se entendió Huffman? Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Se entendió Huffman? Sí, lo que me quedó la duda, más que nada por lo de recién, lo de los tipos, es si Huffman sería estático o quizás también se puede hacer adaptativo. Claro, puede ser los dos. Ah, Podés hacer exacto. un Huffman que sea estático, podés hacer un Huffman que sea dinámico, y lo único que cambia es esto. Si lees el archivo inicialmente para calcular la frecuencia de todos los caracteres o no, lo Claro, haces a medida y, digamos, en el estático, digamos, lo que vas a hacer, vas a leer todo el archivo y vas a armar tu árbol de Huffman en base a las probabilidades del archivo completo, y entonces vas a usar un mismo árbol de Huffman para todo el archivo. En el otro va a ser un árbol de Huffman que vas a ir actualizando cada vez que componís un carácter, ¿no? claro, sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí, sí, gracias. Eh, Otra ventaja que no dije de los compresores dinámicos o adaptativos es que, como no necesitan hacer esta lectura inicial del archivo, sirven para comprimir un stream de datos, ¿no? O sea, si yo quiero comprimir, no sé, estoy mandando datos por una red y quiero comprimir esos datos, bueno, ahí no tengo algo completo para poder analizar primero y armar el modelo de compresión y después comprimirlo y mandarlo, ¿no? Si quiero comprimir un stream de datos, por ejemplo, un canal de una red, ahí no me queda otra que utilizar un modelo dinámico o adaptativo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces el Humma se entendió. ¿Está bien? El Humma es como una versión bastante simple, ¿no? Y lo que quería ver un poco hoy es la compresión aritmética, que es como, bueno, mejorar el concepto este del modelo del compresor estadístico, tratando de eh, evitar esto de perder algunos bits cada vez que comprimo cada carácter. Y se fue. Y tengo un ejemplo de una clase pasada, que no se ve. Ujú. Ahí está, para que vean esto. Ujú. Ujú. Que lo que quiero es mostrar conceptualmente qué es lo que hace el compresor aritmético. Y lo loco y genial al mismo tiempo es que un compresor aritmético lo que va a hacer es comprimir un archivo. Cualquier archivo, el resultado de un compresor aritmético es un número. Es un número. O sea, yo comprimo un archivo que, no sé, capaz que tiene 2 gigas y el resultado conceptualmente es un número. ¿Entendió? Es un número. Yo tengo el número y después con ese número puedo recuperar el archivo original, ¿no? Digamos, el chiste está en que este número, que ese resultado es un número con una precisión inimaginable, ¿no? Es un número que tiene, digamos, es larguísimo, ¿no? Una consulta. Sí. ¿Número matemático o informático? O sea, ¿es un int, es un float algo o es matemático? No, es un número matemático que Ok, ok. no te entra en ninguna precisión de ninguna máquina del mundo, digamos, porque es un número gigante. Pero Perfecto. conceptualmente es un número y ahora lo vamos a ver con el ejemplo, qué representa ese número y cómo a partir de ese número obtenés el archivo original, ¿no? Eh, pero bueno, digamos, si uno le dice a una persona, compremos cualquier archivo en un número, suena como me está haciendo un chiste, ¿no? Pero bueno, si uno ve en el detalle, bueno, es un número, pero no es un número cualquiera. Entonces, ¿cómo empieza? El compresor empieza teniendo un intervalo, digamos, de trabajo, de compresión, que parte desde el 0 a 1, ¿no? Parte desde el 0 al 1. Y lo que va a hacer acá, vamos a estar comprimiendo este archivo de A, B, a A,
y para que sea simple ver en el ejemplo, vamos a suponer que los únicos caracteres posibles son A y B, o sea que en un caso normal, digamos, en vez de AB serían los 256 combinaciones de un byte posible, y entonces esto acá habría 256 divisiones. Acá como tenemos solo AB, lo que vamos a hacer es dividir este intervalo en base a las probabilidades de cada uno de los caracteres. Lo vamos a hacer dinámico, entonces vamos a suponer al principio que son A y B son X probables. Entonces voy a tener una probabilidad de un medio para la A y una probabilidad de un medio para la B, lo que igual nos va a quedar que tenemos un pedazo, la mitad para la A y la otra mitad para la B. ¿Se entiende cómo hice esto? Es clave que se entienda esto porque después vamos a seguir avanzando. Pero si no se entiende esto, no van a entender nada. Así que pregunten sin miedo. Sobres, no leíste ni el primero todavía. Exactamente. No leí ni el primero, supongo que son todos equiparables porque lo estoy haciendo dinámico, entonces mitad para cada uno en base a las probabilidades. Si fuese un caso más general, tendría 256 divisiones y 1 sobre 256 de pedacito para cada uno, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Genial. Y entonces ahora lo que voy a hacer, el compresor lo que va a hacer es expandir el intervalo que corresponda con el carácter que quiere comprimir, ¿no? Acá como el que quiero comprimir es una A, entonces voy a tomar como nuevo intervalo completo de trabajo el 0, porque es la misma base, y luego el 0,5, que es digamos, el límite superior de la A. Entonces ahora mi nuevo intervalo de trabajo es entre el 0 y el 0,5, ¿no? Al principio era entre el 0 y el 1, ahora como estoy comprimiendo una A, me quedo con el intervalo de la A, que justamente pensaba en el 0, hasta el 0,5. Y al mismo tiempo, como es dinámico, lo que voy a hacer es aumentar en 1 la frecuencia de la A. Entonces ahora la probabilidad de la A es 2 dividido 3, ¿no? Porque antes teníamos un medio y un medio, le sumo una frecuencia a la A y sumo 1 en el denominador, sumándole, digamos, una frecuencia a todos. Entonces voy a tener la B, la nueva probabilidad es 1/3, y la A ahora es 2/3. ¿Se entiende cómo se actualizó eso? Sí. ¿No? Le sumé una frecuencia a la A porque la acabo de comprimir, y el denominador le sumo 1 a los dos. Claro, porque ahora tengo un carácter más. Empiezo suponiendo todos equiparables, entonces voy a tener el denominador va a ser siempre igual a la cantidad de códigos distintos que tengo. En este caso, como solo supuse que tengo A y B, es 2, y a medida que va apareciendo uno más, le sumo una frecuencia a la cantidad de caracteres totales, o sea que sería el denominador, y le sumo una frecuencia al carácter que apareció. O sea, en este caso le sumo 1 a la A y le sumo a ambos denominadores 1. ¿Se entiende, Martín? Genial. Y entonces ahora lo que vuelvo a hacer es a dividir de nuevo el intervalo, pero ahora en base a las nuevas probabilidades. Entonces ahora a la A le va a tocar 2/3 del intervalo y a la B solo 1/3, ¿no? Y entonces acá ya se empieza a ver un poco, o sea, acá es como que le estoy dando más importancia a las caracteres más probables, dándole un intervalo mayor, ¿no? Cuanto mayor es la probabilidad, el intervalo es más grande, ¿no? Y a los que son menos probables le doy un pedacito más chiquito. Entonces, acá como ahora comprime una B, lo que voy a hacer es expandir el intervalo de la B. Entonces ahora tengo como cota superior el 0,5 y como cota inferior el 0,33. O sea, ahora mi nuevo intervalo es 0,33, 0,5. Al mismo tiempo, ahora tengo que volver a actualizar las frecuencias. Le sumo 1 a la B, sumo 1 al denominador y me queda 2 cuartos, 2 cuartos. O sea que ahora vuelvo a ser de mitad y mitad.
¿no? Entonces vuelvo a dividir esto en mitad y mitad, ¿no? Este 0,415 sería 0,5 más 0,33 dividido 2, ¿no? Claro, sumo 1 a la vez porque lo comprimí. Cada vez que comprimo un carácter, le sumo 1 a la frecuencia. Y entonces ahora tengo una A, ¿no? Tengo una A de vuelta, entonces ahora vuelvo a expandir en intervalo de A. 0,33, 0,415. Y le vuelvo a sumar una frecuencia a la A y vuelvo a sumar 1 en los denominadores. Entonces ahora tengo 3 quintos para la A, 2 quintos para la B. Hago la división esta, marco esta división, este número va a salir de 0,415 más 0,33, esto lo tengo que dividir en 5 pedacitos, o sea, divido 5 por 3, me da cuánto mide esto, si eso lo hago por 0,33 me da este número. ¿Se entiende eso? O sea, ese 0,381, a ver si puedo escribir arriba de esta. ¿Puedo escribir arriba de esto? Creo que tengo que ser desde el otro lado, ¿eh? Y creo que ahí dice que te tenés que loguear. No estoy seguro igual. Pues aparece View Only a la derecha arriba. Sí, es que creo que no tengo permisos, ¿no? Tengo, ¿a dónde decís? No, quiero escribir desde el Meet quería escribir. Ah, Eh, no sé si la borraron la pizarra, si no me confundo. no, es que acá tengo un iconito, pero... está, porque tenía un mensaje molesto. Ahí está. A ver si puedo escribir. ¿Dónde escribo? O sea, el 0,3181, eso surge. O sea, yo tengo, primero lo que tengo es el 0,4, me es difícil escribir con esto. 5, ¿no? Menos el 0,33, ¿no? Esto me estaría dando el ancho de este intervalo, ¿no? Entonces, si esto yo lo divido por 5, ¿no? Porque tengo que el denominador es 5, lo que voy a estar haciendo es cuánto medía cada pedacito de esto. Ahora, si esto lo multiplico por 3, vamos a poner una paréntesis acá, 3 por esto, 3 por esto, bueno, quiero poner un punto, pero vamos a poner aquí. Estaría diciendo cuánto mide este pedacito de acá, ¿no? Se ve este pedacito. Ahora, si a esto le sumo el 0,33, 0,33, 0,33, más esto, me debería dar 0,381. Si alguien tiene la calculadora por ahí, lo puede chequear y quizás tenemos suerte y da. A ver, si ponga la calculadora, no estoy compartiendo el browser nada más, no. Bueno, si alguien tiene ganas de hacerla y confirmar que da la cuenta. Confirmo, da eso. Muy bien, espectacular, Agustín, gracias. Bien, y bueno, y esto mismo sería para, bueno, acá ya sabemos cuál, pero si tuviésemos más caracteres para poder calcular los otros, ¿no? Y bueno, y volvemos a tener una A, así que se vuelve a expandir el intervalo de la A, ¿no? Entonces ahora estoy acá abajo, ¿no? Estoy acá abajo. ¿Esto? ¿Estoy abajo? ¿Dónde está? No, este es el descompresor. Es que acá está la última A, ¿no? Acá me perdí. A, y esta sería la última A, ¿no? Entonces, este sería el último intervalo, digamos, sería el de la
el de la A, que sería 0,33, y 0,381, y el resultado de la compresión, en principio podría ser cualquier número de este intervalo, no importa cuál. Este creo que debe ser la mitad, el 0,3 que ahora quedó tapado por este, lo voy a bajar, ¿puedo bajar? A ver si control Z. No me... Ahí se fue. 0,3555, supongo que será la mitad de 381 y 033, ¿no? Sumarlos y dividido 2. A lo último sería B2 sexto y 4, sí. Porque no entendí por qué no aparece si se volviste a comprimir A. Acá, porque acá ya no me interesa dividir más porque ya no voy a comprimir más nada. Así que, digamos, si seguía el archivo, lo dividía así como vos decís, que sería 2 sextos y 4 sextos. Pero como no necesito más, lo único que voy a dar como resultado es, en principio, cualquier número de este intervalo. Acá estoy tomando el medio, pero en realidad el que el compresor va a tomar va a ser el número que no haga que tenga que emitir, digamos, bits de más. O sea, va a ser un número que corresponda a este intervalo sin tener que emitir bits. Y esto, ¿cómo lo va a hacer? Digamos, si uno tiene que implementar un compresor aritmético, ¿cómo lo va a hacer el compresor? No es que va a poder tener, acá es cortito el número, pero si tenemos 4 caracteres, pero si vamos a tener un montón, este número va a tener un montón de decimales, entonces no lo puede utilizar, guardar como un número de alguna precisión que maneje el lenguaje que esté implementando el compresor. Lo que va a tener que hacer es, cada vez que este número, pero tomado en binario, cada vez que haya un bit que ya no cambie, o sea, un bit que ya esté fijo porque me fui a una posición binaria, o ¿no? Una posición del número de mayor o de menor, digamos, denominación. Cada vez que ese quede fijo, ese bit ya lo voy a estar guardando. Entonces, lo que voy haciendo es guardando ese archivo, ese número de a bit a medida que ella tenga definido digamos, si es 0 o 1 cada uno de esos bits para en la posición o sea, empiezo con la posición del 2 a la 0, después 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, y voy poniendo un 0, un 1 en esas posiciones, y de esa forma después puedo armar el número decimal completo con todo eso que fui guardando, ¿se entiende? O sea, si lo llevamos a algo decimal, sería, digamos, ¿a dónde tenemos? Acá, acá que ya este 0,3 ya está fijo, ¿no? Acá este 3 ya no cambiaba porque el intervalo ya quedaba dentro de este 3 ya lo podría guardar en el archivo el 3 y, bueno, después cuando quede fijo alguno del otro iba guardando otro, ¿se entiende? Bueno, bien la compresión, entonces, en este caso el archivo comprimido sería este número guardado, ¿no? Ojo, que en los dinámicos también es importante, cuando tenemos un compresor dinámico, es importante marcar de alguna forma el fin del archivo. ¿Por qué? Porque cuando es estático, nosotros tenemos el modelo, la tabla de frecuencias, y en la tabla de frecuencias está implícitamente, ¿no? Si sumo todas las frecuencias de todos los caracteres, voy a saber el tamaño del archivo original. Entonces, cuando estoy descomprimiendo, sé que emitir tantos caracteres como esa total de frecuencia, y ahí era mi archivo original. ¿Por qué esto? Porque, digamos, yo puedo tener que estoy comprimiendo y capaz que el último byte no, digamos, tengo cierta información que corresponde a la compresión y cierta información que es basura, pero porque yo no puedo guardar menos de un byte. ¿Se entiende? Esto va guardando de un bit.
¿no? De a un bit y el Hussman también va guardando de a un bit y yo no puedo guardar medio bit, medio byte en la computadora, tengo que guardar un byte entero, entonces de alguna forma tengo que rellenar ese último byte con algo para guardarlo, entonces hay que tener cuidado de que el descompresor no entienda eso, algo que yo guardé para poder completar ese byte, como algo que era del archivo original, ¿no? Entonces hay como distintas técnicas para, digamos, evitar esto, algunas de las cuales son simplemente poner el tamaño del archivo original, un número al principio del archivo comprimido, entonces digo, este es el resultado y le pongo un 4 adelante, que quiere decir que el archivo original era 4. Otra opción sería que haya un código específico acá, que sea el EOF, que sea el fin del archivo, y entonces cuando termine esto, en vez de emitir el intervalo de A, sino que emitiré, acá estaría la EOF por acá arriba, y digamos, expandí el intervalo del EOF, y el número está en ese intervalo, entonces cuando el descompresor llega al EOF, termina. O la otra es tratar de completar ese último byte de una forma que el descompresor pueda descartarlo. Por ejemplo, poner un 1 o varios ceros hasta un 1, y entonces siempre leo todos los ceros del final hasta un 1, eso lo descarto. Pero bueno, esto también podría hacer que tenga que completar un byte completo si justo lo último termina con un 1. Bueno, son detalles, no es necesario meternos en tantos detalles, pero bueno, digamos, es importante que tengan en cuenta que como uno no tiene una cantidad entera de bits, puede poner basura en el archivo comprimido y de alguna forma el descompresor tiene que saber que eso es basura, ¿no? Martín dice, 0355 quiere decir ABA o es lo que ocupa guardar esa cadena. No, este es el archivo comprimido. Eh, ese es el archivo comprimido, guardado de alguna forma digamos, que pueda entender que es 0,355, pero ese es el archivo comprimido. No es lo que ocupa guardar esa cadena. Esto es el archivo comprimido. Más ponerle que usemos, que indicamos el largo del archivo original, ponerle que sea un 4 y este número, ese es el archivo comprimido. Y entonces después tenemos cómo funcionaría el descompresor, ¿no? Como para terminar de entender un poco esto, ¿no? Y el descompresor lo que va a hacer, va a tomar el 4 que teníamos acá adelante, ¿no? Y va a leer el número ¿no? Entonces este número dice que es 0,355. Entonces va a empezar igual que el compresor, suponiendo todos equiparables, intervalo 0,1, la mitad para la A, la mitad para la B, y entonces se fija, este número, ¿en qué intervalo queda? Ok, está por acá más o menos. Ok, entonces el primer carácter del archivo original era una A, porque estaba en el intervalo de A. Entonces expande el intervalo de A, ahora tiene el nuevo intervalo de 0,05, le sumo una frecuencia a la A, porque acaba de aparecer, ¿no? Y ven, está haciendo exactamente lo mismo que el compresor, ¿no? Divide y de vuelta, se fija, el número ¿en dónde queda? 0,3. Ah, es un poquito más arriba, es por acá. Ok, entonces ahora tengo una B. Emite una B y, o sea, acá tengo la A, emite una B y le sumo una frecuencia a la B, sume un denominador, vuelve a dividir en base a las probabilidades, o sea que va teniendo exactamente lo mismo. Se fija ahora el número dónde queda, el número ese queda por acá abajo. Ok, entonces emite una A, expande el intervalo A. Ok, le suma una frecuencia a la A, vuelve a dividir. ¿Dónde queda? Que está por acá abajo. Ok, eso te da, emite. Como llegó a 4 y acá había un 4, dice, listo, ya está, el archivo original, no sigo, porque esto podría seguir dividiendo, ¿no? Pero listo, llegué a 4, no tengo que hacer más nada. Este del archivo original, terminé. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí, Martín, sí. Teo, sí. Joaquín, sí. Felipe, sí.
Francis sí, María Milagro sí, Andrés sí, Agustín sí. Bueno, parece que se entendió, buenísimo, genial. Vuelvo a la presentación. Bueno, acá está, en la presentación está todo el otro ejemplo, sí, explicado acá. Ujú, ujú. Bueno, este es un, después volvemos con él, ¿no? Algunas familias importantes de compresores, como para tener una noción. Bueno, estos de Flake, BZIP, LZMA, PAC, a ver, tenemos acá un poco, la familia LZ de compresores. Los compresores LZ lo que hacen no son probabilísticos, no son compresores probabilísticos, sino lo que intentan hacer es buscar repeticiones de caracteres, ¿no? Entonces, tienen como una ventana de inspección donde del archivo que ya procesaron y del archivo que están por procesar, intentan buscar si hay coincidencias de secuencias de caracteres que se repiten, y en el caso de que haya una secuencia que se repite, lo que emiten es dónde aparece esa secuencia que se repite y de qué largo es, ¿no? Y de esa forma logran comprimir un archivo. Hay distintas variantes, LZ77, LZ78, que bueno, como el nombre lo indica, son muy antiguos, del 77, 78. Hay algunas variantes que llaman LZSS o LZW. Son básicamente estos con algunas modificaciones. LZ78 lo que hace es buscar las repeticiones, pero como armando una tabla donde va poniendo las secuencias que se repiten, y entonces van agregando las secuencias que repiten esta tabla, y entonces si se repite esas repeticiones, lo que se hace es se emite una referencia a la posición de esa tabla. Y acá tenemos el LZ77, que el LZ77 lo que hace es buscar en una ventana de, de inspección donde trata de buscar las repeticiones, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, este es el archivo, ¿no? Este es el archivo, y al principio cuando empieza a comprimir la A no tiene nada en lo que ya vio, así que emite la A, y acá porque como va a tener a veces que no hay repetición y emite directamente el carácter que está viendo, tiene que indicar de alguna forma si los bits que le vienen es un carácter o es una forma de indicar que hubo un match en la repetición. Entonces utiliza un bit adicional que indica que lo que viene es un carácter o lo que viene es una repetición. O sea que esta A la está codificando en una A de 9 bits, porque es 8 bits para la A más un bit para este cero, ¿no? Acá estoy eh, perdiendo, perdiendo nivel de compresión, eh, perdiendo tamaño, agrandando el tamaño, ¿no? Esta B tampoco tengo nada, así que de vuelta es lo mismo, la C es lo mismo, la D es lo mismo. Y acá recién cuando estoy en esta A, en la ventana de inspección, supongamos que tiene más de 4 caracteres, en un caso real son mucho más grandes, de varios kilobytes, ¿no? Pero acá tenemos ABCD, lo que cuando encontramos esta A, lo que va a tratar es de encontrar un match de lo más largo posible, ¿no? Entonces, el AB está acá, sí, tengo AB. ABC está, sí, tengo ABC. ABCE está en mi ventana de inspección, no, ABC después solo tengo con la D, o sea que el mayor longitud de match que tengo es ABC. Si esto fuese más grande, estaría buscando en todo lo que tenga, tratando de encontrar el match más largo, ¿no? Acá encontré ABC, entonces lo que voy a tener es un bit en 1, que indica que lo que viene no es un carácter, es una repetición, o sea, un match de repetición. Y después lo que voy a tener es un offset, la posición en la ventana donde aparece, en este caso en un 3, está contando 0 desde acá, 0, 1, 2, 3.
y luego la longitud del match. En este caso es 3 porque tengo ABC, ¿no? Y luego la esta, que no tenía ningún match, la voy a estar codificando con un SEO, con un bit en SEO, va diciendo que es el carácter literal, ¿no? Entonces ahora estoy parado acá, y acá en la ventana, voy a tener, supongamos que la ventana es de longitud 4, o sea que solo se acuerda los últimos 4 caracteres que vio, o estos 4 primeros ya me los olvidé, ¿no? Porque no puedo tener infinito para atrás, porque sería muy costoso buscar las repeticiones. Pero bueno, digamos, en realidad, a medida que el poder de cómputo va mejorando, puedo tener ventanas más grandes, ¿no? También. Pero bueno, acá para este ejemplo es de solo los 4 caracteres anteriores, así que la ventana donde busco repeticiones es solo, cuando estoy parado en esta A, tengo solo A, B, C, E, ¿no? A, B, C, E. Entonces acá se fija, A, B está, lo busca, si A, B, C lo busca, lo encuentra, A, B, C, D lo busca y no lo encuentra, ¿no? Porque estoy mirando solo estos 4, ¿no? No mira más para allá. Entonces va de vuelta, va a emitir una repetición con el bit 1 en el offset 3 de longitud 3. Y la última, el carácter, la D, la emite, digamos, literal con un COD. ¿Se entendió este? ¿Cómo comprime? Y cómo descomprime siempre es lo mismo, ¿no? Siempre que tiene que, digamos, el descompresor siempre tiene que hacer exactamente lo mismo que el compresor, porque si no llegaría a otro archivo distinto, ¿no? Entonces, el descompresor lee un bit, es un cero, entonces sabe que tiene que leer 8 bits y que eso es un carácter. Entonces lee 8 bits y tiene la A. ¿No sería longitud 4? No, la última longitud no es 4 porque solo veemos los últimos 4 caracteres. Mi tamaño de ventana es de 4. O sea que veo solo los últimos 4 caracteres que procesé. Cuando estaba parado acá, lo que veía es A, B, C, E. Entonces, acá tengo A, B, C, D. Así que solo tengo longitud 3. Ok, bien. Entonces, acá leo un bit, el descompresor lee un bit, lee un 0, entonces sabe que tiene que leer 8 bits, y eso es el primer carácter del archivo original. O sea, tengo A. ¿Ok? Y eso es la última posición de ahora de mi ventana, que va armando la ventana. Ahí tengo la A. Lo mismo para la B, lo mismo para la C, lo mismo para la D. O sea que llegué acá teniendo en la ventana A, B, C, D. ¿No? Porque fui descomprimiendo A, B, C, D, entonces sé que el compresor en ese momento tenía A, B, C, D en la ventana. Y es lo mismo que tiene el descompresor. Entonces ahora lee un 1, lee un bit y lee un 1, y entonces dice, ok, ahora hubo una repetición. Entonces, lo que viene no es un carácter y tengo que leer que acá también el compresor tiene que definir también el tamaño de en cuánto guarda esto y en qué tamaño guarda esto, ¿no? Supongamos que como mi ventana es de 4, digo, ok, como no puede haber más de una posición de 3, ¿no? Una posición de 3 necesito eh, 2 bits, ¿no? Con 2 bits ya me alcanza. Y como longitud de match puede haber, uno no tiene sentido, puede haber 2, 3 o 4, también con 2 bits me alcanza, ¿no? Eh, ¿Se entiende, no? Entonces podría guardar este bit en 3, estaría guardada en 2 bits, 1, 1, y esta longitud también en 2 bits, pero tendría que guardar en realidad la longitud menos 1, porque puedo tener una longitud de 4, o sea que esta longitud 3 debería ser un 1, 0. ¿Se entendió eso que dije? No se entendió nada. ¿Silencio es que no se entendió nada o que se entendió? No, no queda claro.
Yo necesito, o sea, el descompresor necesita que esto esté en una cantidad fija de bits para el descompresor saber cuántos bits tiene que leer cuando encuentre una repetición, ¿no? Entonces, estos dos, en el caso de una ventana de 4, la, la posición de la repetición, en realidad podría ser, si empiezo desde acá, podría ser desde la posición 0, no tiene sentido, porque sería 1, podría ser la posición 1, 2, 3 o 4, ¿no? No, en realidad dice 0, 1, 2 o 3. 0, 1, 2 o 3, pero la posición 0 no tiene sentido, sería que sea 1, 2 o 3. Bueno, eso lo puedo, digamos, con 2 bits me alcanza. O sea que este 3 lo guardo en 2 bits. Y para la longitud es lo mismo, pero la longitud 0 no tiene sentido, o sea, tengo longitud 1, longitud 2, longitud 3, longitud 4, son 4 combinaciones, o sea que necesito 2 bits también, ¿no? Con 2 bits puedo tener 4 combinaciones, así que tengo este 3 en 2 bits, ¿no? Entonces, cuando lee el descompresor una repetición, sabe que en los 2 bits siguientes me indica en qué posición fue la repetición, o sea que lee un 3, y después lee 2 bits más y dice es de 3, o sea que va a su ventana de ABCD, va a la posición 3 que está, y dice, ok, son 3, o sea que el archivo original tenía A, B, C, y emite A, B, C, o sea que ya descomprimió hasta acá. Lee un 0, es una E, así que emite la E, y ahora está parado acá, y de vuelta, lee una repetición 1, 3, 3, así que va a la posición 3, y es 3 ¿dónde está acá? A, B, C. A, B, C, emite A, B, C, y por último la D. Y tiene el archivo original de nuevo. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Se entendió? Y ahí quedó más claro. ¿Sí? Muchos. Bien, genial. Bueno, no me voy a meter en mucho detalle del Z78. El concepto es muy similar, pero en vez de utilizar esta ventana, lo que va haciendo es agregando entradas a una tabla y después busca repeticiones en esta tabla y emite las posiciones de la tabla en vez de una posición y longitud, digamos, ¿no? El concepto es bastante similar. Bueno, esto es un poco lo mismo de antes, digamos, siempre, digamos, buscar repeticiones en una ventana es costoso, es algo que hay que tener, digamos, cuidado en cómo se implementa, cuanto más grande la ventana, bueno, más puede ser problemática. Hay distintas opciones de búsqueda, como árboles o hashing. Bueno, puede ser greedy o head selectiva, o sea que puede ser que encuentre la mejor repetición o una buena y con ese alcance. Nada. Bueno, The Flight es otro compresor que mezcla el Z77 con Human y lo que hace es, digamos, mezclar en un mismo árbol, y esto creo que tenía por acá, en un mismo árbol, lo que hace es el Z77, que había veces que tenía comprimir un carácter, o a veces digamos, una repetición de posición y longitud, lo que hace este es armar un Hussman con los caracteres y con las longitudes. Entonces, primero se ahorra ese bit que teníamos adicional para indicar si es una repetición o no, porque utiliza el mismo árbol. Entonces, cuando comprime un carácter, ya sabe que es un carácter, y cuando comprime una longitud, sabe que los bits que le siguen es la posición donde había esa repetición. Entonces se ahorra ese bit y aparte utiliza un Hussman que estaría codificando a cada uno de los caracteres o de las longitudes en base a la probabilidad. Esto sería dinámico, ¿no? Sería que va aprendiendo y entonces va a estar codificando a lo largo, con menos bits, los caracteres o las longitudes que son más probables para el archivo que estoy comprimiendo, ¿no? Es una mejora al concepto inicial de DC277.
ese era el deflate. LZMA, que bueno, se usaba por el convención ZZIP, que sería como similar al que vimos recién del Hussmann con las longitudes, pero en vez de utilizar un árbol de Hussmann, estaría utilizando un compresor aritmético, ¿no? Entonces ahí gana un poco más porque no estaría perdiendo esto del redondeo que pasa con el Hussmann para los caracteres que se podían emitir con una cantidad no entera de bits, ¿no? Bueno, son rápidos de comprimir los, los compresores de esta familia de Z. Está bien, nada de... Son como, en general, los del LZ no son los mejores, pero son relativamente simples, hay muchos disponibles y, digamos, y funcionan relativamente bien, por los pocos recursos que utiliza y nada, en muchos casos puede ser suficiente para lo que necesitemos. Snappy es otra variante de LZ desarrollada por Google. Bueno, se usa en proyectos como de Google y algunos como MongoDB. LZ4, otra variante bastante más moderna, que se usa en partes de Linux, Hadoop, MySQL. Como que muchos de estos algoritmos de composición se usan como parte de herramientas, de otras para guardar cierta información, ¿no? Si guardo algo en una base de datos, quizás ahí los campos los estás guardando comprimidos para ocupar menos espacio, utiliza algunos de estos LZ que vimos con algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, usa un Btrace, un hatch para buscar las repeticiones. Eso también es importante en estos, que cuando, en los que tienen la tabla, por ejemplo, el lista 78 no tiene mucho sentido dejar crecer las tablas indefinidamente y terminar teniendo tablas que necesito direcciones no sé, de un montón de bits para poder direccionarlas, sino que en general cuando se llega a cierto tamaño se utiliza algún algoritmo de reemplazo, ¿no? La menos usada o la usada hace más tiempo, ¿no? Similar a lo que pasa con los reemplazos del caché, ¿no? De cuando uno tiene una memoria caché que que es acotada, bueno, cuando se empieza a llenar, uno tiene que decidir qué saco para ponerlo nuevo, ¿no? Aparte de todo esto, hay algunas. No, esto no es. Block sorting no es un algoritmo de composición, sino que es un algoritmo que transforma un archivo en otro archivo que va a ser, digamos, que puede ser comprimido mejor con un compresor estadístico, ¿no? Entonces acá, en realidad, el block sorting se combina con el mop to from, que es otro algoritmo, que tampoco es un compresor, pero lo que trata de hacer, digamos, el mop to from y luego el block sorting es transformar cualquier archivo que quiera comprimir, transformarlo en un archivo que sea más fácil y por ende con un nivel de compresión mayor si lo comprimo con un compresor estadístico. Y en general no es un compresor estadístico común, digamos, porque los compresores estadísticos en general empiezan suponiendo que son todos equiparables con los caracteres y en general cuando se comprime un archivo luego de aplicarle mop to from y block sorting, es un archivo que tiene ciertas características, ¿no? Que hay algunos, digamos, que ya se sabe algo, que en general van a ser más probables por ejemplo, los caracteres más bajos, entonces se intenta utilizar un compresor donde a los caracteres más bajos, a los bytes más bajos, se lo comprima mejor que a los más altos, ¿no? Entonces se logran muy buenos niveles de compresión
aplicando estos dos. Obviamente que para descomprimir, después tenemos que aplicar el descompresor, después aplicar el block sorting y después aplicar el mob to third, ¿no? Bueno, es un poco más largo todo el proceso. Y después, como para dar un pantallazo de lo que son los compresores modernos, donde, digamos, se combinan un montón de las técnicas que vimos de compresión y un montón de otras técnicas, y se trata de, digamos, de lograr niveles de compresión mucho mayores con modelos de compresión mucho más complejos, donde se combinan distintos modelos de compresión al mismo tiempo. eh, algunos modelos basados en probabilidades, otros basados en repeticiones, otros basados en búsquedas de contextos de palabras, un montón, digamos. Por ejemplo, SPAC, que es uno bastante moderno y bastante bueno, lo que hace es, digamos, combinar varios modelos de compresión de distinta naturaleza y que lo hace no de a byte, lo hace para comprimir cada bit. O sea, para cada bit, en varios modelos distintos, calcula, digamos, la probabilidad de que sea un 0 o un 1, y al final de todo esto, combina todos los modelos de alguna forma, y hay distintas variantes de cómo lo combinan. Algunas hasta usan redes neuronales para definir cómo combinan digamos, las probabilidades que dio cada modelo, y al final termina comprimiendo ese bit después de hacer todo esto que, digamos, utilizan muchos recursos, son lentos, entre comillas, porque cada vez, digamos, el poder computacional cada vez aumenta y logran muy buenos niveles de compresión, ¿no? Y acá hay una comparación con otros compresores, ¿no? El BZIP, que dan los LZ, acá vemos, bueno, este que utiliza 8 megas de memoria, este utiliza casi 2 gigas, tarda un montón de veces más y comprime casi la mitad, ¿no? O sea, es muy bueno. Y esto de PPMD son compresores aritméticos, que son varios, PPMC, hay distintas variantes, que son compresores aritméticos de contexto variable. O sea, no usan un contexto fijo, sino que utilizan un contexto variable, y entonces también son bastante buenos, pero bueno, no tan buenos como este pack que es súper avanzado. Y ahí termino. Y tengo por acá es una página que tiene un montón de algoritmos y los niveles de compresión, la velocidad, ¿no? La memoria, como para tener una referencia. Y por ejemplo, mira, este TensorFlow Compress, uno bastante nuevo también y está bien arriba. Este NNSP no me acuerdo cuál era. Fue 2019. Mira, utilizan a red neuronal. Bueno, pueden dar una chusmeada de esto y ver un poco. Algunos van a aparecer los que vimos, y otros aparecerán que no vimos, y otros aparecerán que en realidad son variaciones de los que vimos, porque hay muchas, digamos, de todo esto que hablamos hay un montón de variaciones, pequeñas variaciones que intentan mejorar un poco la compresión, o mejorar un poco la velocidad, o mejorar un poco para cierto tipo de archivos. Y creo que estamos, acá está el ZZIP, PLZMA, que es alguna variante del LZMA. Bueno, dudas, comentarios, consultas. Bueno, muy bien, genial. Voy a dejar de grabar y nos vamos para el Kahoot.